Hola a todos, mis queridos amigos. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro rinconcito, su canal favorito. Estoy súper emocionado por el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar muchas fibras sensibles de su corazón. Si algo nos ha enseñado la vida, es que las verdaderas amistades son tesoros invaluables. Y cuando hablamos de amistades que marcan nuestra existencia, que se graban a fuego en el alma, hay nombres que resuenan con especial fuerza. Hoy el foco de nuestra conversación va a estar puesto en alguien que ha cautivado a millones, no solo por su talento y carisma, sino también por la profundidad de sus vínculos, Anne Edzell. El título lo dice todo, ¿verdad? Anne Edzell, mi gran amiga para siempre, mi corazón la guarda. Vamos a desgranar qué hay detrás de esta frase, explorando las historias, las anécdotas y, sobre todo, la esencia de esas amistades que se vuelven eternas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este viaje, quiero hacerles una invitación muy especial, algo que me llena de energía y me permite seguir creando contenido para ustedes. Si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, les pido de corazón que le den clic a ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Así juntos seguimos creciendo. Hoy vamos a hablar de Anne Edzell, sí, esa actriz turca que ha conquistado el mundo con su belleza deslumbrante y su talento innegable. Pero más allá de las cámaras, de los guiones y de los aplausos, existe una faceta de Anne que creo yo, es la que realmente nos conecta con ella a un nivel más profundo, su capacidad para forjar y mantener amistades verdaderas. Ese título que elegimos, mi gran amiga para siempre, mi corazón la guarda, no es solo una frase bonita. Es la culminación de muchas historias, de muchos gestos, de esa lealtad y ese cariño que trascienden las redes sociales y los flashes. Para entender la magnitud de esta afirmación, tenemos que retroceder un poco y pensar en qué define a una gran amiga. ¿Es alguien que está ahí en los buenos momentos? Sí, pero eso es solo una parte. Una gran amiga es alguien que te agarra de la mano cuando caes, que te anima cuando dudas de ti mismo, que celebra tus triunfos como si fueran suyos y que te recuerda quién eres cuando te olvidas. Es alguien con quien puedes ser tú mismo, sin filtros, sin máscaras. Y cuando pensamos en Anne y en las personas que la rodean, vemos justamente eso. Hemos visto a lo largo de los años cómo Anne ha construido relaciones sólidas y significativas. No se trata solo de colegas de trabajo, sino de esas almas gemelas que la vida te regala. Pensemos en sus amistades más cercanas, esas que salen a la luz en momentos importantes, ya sea en cumpleaños, en vacaciones, o simplemente en esos cafés espontáneos que nos hacen sentir que el mundo es un lugar un poco más amable. La forma en que comparten sus vidas en redes sociales, aunque a veces sea una ventana pequeña a su intimidad, nos muestra destellos de esa conexión genuina. Vemos risas, abrazos, miradas cómplices. Y es que en el mundo del espectáculo, donde todo puede ser tan efímero y superficial, encontrar y mantener amistades auténticas es un logro monumental. Vamos a indagar en algunos ejemplos que resaltan esta cualidad de Anne. Por ejemplo, sus amigas de toda la vida, aquellas con las que creció, con las que compartió sueños y travesuras antes de que el estrellato tocara a su puerta. Esas amistades son el ancla, la base sólida que le permite mantenerse con los pies en la tierra en medio de la vorágine de la fama. ¿Se imaginan lo difícil que debe ser navegar por el mundo de la actuación, con tanta exposición pública, tanta gente alrededor con intereses diversos, y tener un grupo de amigas que te conocen desde antes de todo eso? Es un privilegio, y Anne parece valorarlo enormemente. Y luego están las amistades que surgen en el camino, esas conexiones que se forjan en los sets de grabación, en eventos, en viajes. Muchas de estas amistades se basan en el respeto mutuo, en la admiración por el trabajo del otro y en esa comprensión tácita de lo que significa vivir una vida bajo los reflectores. Hemos visto cómo Anne se ha mantenido cerca de actrices y actores con los que ha trabajado, y esa continuidad en las relaciones habla mucho de su carácter. No se trata de relaciones pasajeras, sino de vínculos que parecen tener la intención de perdurar. Quizás uno de los aspectos más conmovedores de la amistad es la lealtad. Y la lealtad se prueba en los momentos difíciles, ¿verdad? Hemos sido testigos de algunos desafíos personales que Anne ha enfrentado, y en esos momentos, la presencia y el apoyo de sus seres queridos, sus amigos, han sido evidentes. No siempre se publicita, no siempre se muestra en grandes titulares, pero esa red de seguridad emocional que te ofrecen
US amigos es invaluable. Saber que hay alguien que te cubre la espalda, que te levanta cuando caes, que te recuerda tu fuerza interior, eso es lo que significa tener una gran amiga. Piensen en la frase "mi corazón la guarda". No es solo un dicho, es una declaración de amor profundo y duradero. Significa que estas amistades están tan integradas en su ser, que forman parte de su identidad. Es como si cada una de estas amistades dejara una huella imborrable en su corazón, enriqueciéndola como persona. Y esto, a su vez, se refleja en su trabajo. Cuando una persona se siente amada y apoyada, esa energía se proyecta hacia afuera. Su calidez, su dulzura, su empatía en los personajes que interpreta, creo que mucho de eso viene de la seguridad y el amor que recibe de su círculo íntimo. Además, la vida de una figura pública como Andy es un constante aprendizaje y crecimiento. Y tener amigos que te acompañan en ese proceso, que te desafían, que te inspiran a ser mejor, es fundamental. Imaginen las conversaciones profundas, las reflexiones compartidas, las risas que alivian el peso de las responsabilidades. Es una simbiosis, donde todos se nutren mutuamente. Y no nos olvidemos de la alegría que traen estas amistades. Las celebraciones, los momentos de diversión, las escapadas que rompen con la rutina. Esos instantes de felicidad compartida son los que llenan la vida de luz y color, y son precisamente los que recordamos con más cariño. Ver a Andy disfrutando con sus amigas, relajada, auténtica, nos permite conectar con esa parte más humana y vulnerable de su personalidad. El concepto de gran amiga para siempre implica un compromiso. Es elegir a esas personas una y otra vez, a pesar de las distancias, de las diferencias, de los inevitables altibajos de la vida. Es un acto de amor consciente y deliberado. Y si analizamos las amistades que Andy ha sabido cultivar, vemos precisamente esa constancia, esa dedicación. No se trata de tener muchos conocidos, sino de tener un puñado de personas que son verdaderamente importantes, que son familia elegida. En un mundo donde la conexión puede parecer superficial, donde las relaciones se pueden sentir tan fugaces, la historia de Andy y sus amistades es un recordatorio inspirador de la importancia de los vínculos auténticos. Es un testimonio de que, a pesar de la fama y el éxito, lo que realmente importa son las personas que nos rodean y el amor que compartimos. Y hablando de amor, la forma en que ella misma expresa ese aprecio por sus amigas, a través de sus palabras, de sus gestos, de su presencia, es lo que solidifica esa idea de mi gran amiga para siempre. Es un eco de gratitud, de reconocimiento. Es como si dijera, estas personas son parte de mi historia, y por eso las guardo en lo más profundo de mi ser. Considero que la fuerza de una persona se mide en gran parte por la calidad de sus relaciones. Y Andy, sin duda, demuestra una gran fortaleza en este aspecto. Su habilidad para nutrir estas amistades, para ser una amiga presente y leal, es algo que admiro profundamente. Y sé que muchos de ustedes también lo hacen. Para concluir nuestro viaje de hoy, quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Quiénes son esas personas en tu vida que son tu gran amiga para siempre? ¿A quiénes guardas en lo más profundo de tu corazón? La amistad es un regalo, y es importante cuidarla, nutrirla y celebrarla. Y la forma en que Andy Ercel parece encarnar este ideal de amistad es verdaderamente inspiradora. Nos muestra que incluso en el brillo del estrellato, la calidez de las conexiones humanas es lo que verdaderamente nos sostiene y nos enriquece. Llegamos al final de este vídeo y espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo explorando esta faceta tan hermosa de Andy Ercel y la importancia de las amistades verdaderas. Hemos hablado de lo que significa tener una gran amiga para siempre, de cómo se construyen estos lazos, de la lealtad que los sustenta, y de cómo estas relaciones marcan nuestra vida de una manera imborrable, guardándose para siempre en nuestro corazón. Hemos visto cómo la autenticidad, el apoyo incondicional y los momentos compartidos son los pilares de estas conexiones especiales. En resumen, hemos recordado que, más allá de la fama, el talento o el éxito, las personas que nos aman y nos apoyan son nuestro mayor tesoro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por su increíble apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Tienen ustedes alguna gran amiga para siempre en sus vidas? Compartan sus historias y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes, son mi inspiración diaria.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a saber que estoy en el camino C. Correcto. Y por favor, si aún no lo han hecho, anímense a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Así podemos seguir expandiendo esta comunidad de amor y amistad. Y para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y reflexiones, asegúrense de darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Los espero en el próximo vídeo con mucho más contenido para compartir. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.